Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hemos visto parte del desenlace de estas negociaciones que se han venido dando en las últimas horas con la participación del presidente del Consejo de Ministros, del general Daniel Urresti, quien tiene la responsabilidad incluso de llevar a cabo estas labores, principalmente de interdicción en contra de la minería ilegal. Y otra de las personas que también está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en este caso es el congresista Agustín Molina, es presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, quien está aquí con nosotros para hablar también respecto de este tema. Congresista Molina, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días, Julio. Bueno, en principio, estas últimas actividades, estas últimas acciones que se ha emprendido en este gobierno de erradicar la minería ilegal, obviamente ha tenido que tener reacciones, y estas manifestaciones, estas marchas son las reacciones que se veían venir, a final de cuentas, tras la exitosa labor, porque hay que destacar la labor que está haciendo el general Urresti con la interdicción. Así es, efectivamente, el día de ayer se ha llevado a cabo un feliz acuerdo con el gobierno del presidente Ollanta y, por supuesto, los dirigentes de base, los dirigentes mineros en proceso de formalización. Creo que se llegó a un acuerdo importantísimo porque ellos estuvieron muy preocupados por varios temas, el tema de comercialización, el tema de la interdicción, el tema de la ampliación de plazos. Creo que esos son los puntos más importantes de lo que se ha tocado ayer. Ahora, ¿y en esas conversaciones se entendió por qué no es pertinente una ampliación de plazo? ¿Lo entendieron bien? Perfectamente, creo que la ampliación de plazos no va, creo que más al contrario, hay una segunda etapa de saneamiento, una estrategia de saneamiento. O sea, ¿quiénes acceden a esta etapa de saneamiento? Aquellos mineros informales que han presentado su solicitud de compromiso de actividad minera. O sea, que han demostrado a través de documentos, incluso hasta a través de declaraciones juradas, que están dispuestos a iniciar todo el proceso de formalización. No es que van a ser formales de la noche a la mañana, hay una serie de requisitos que poco a poco hay que ir cumpliendo. ¿Es así? Así es, así es. O sea, acá lo que tenemos que diferenciar son dos cosas. ¿Qué es un minero ilegal y qué es un minero en proceso de formalización? En ese sentido, creo que los que firmaron este acta, y lo tengo entre manos, es un acta. Los que firmaron este acta son los mineros en proceso de formalización, o sea, los informales. Los informales. Porque los mineros informales, los mineros ilegales son aquellos que no tuvieron la voluntad de presentar ni siquiera esta solicitud de compromiso de actividad minera. Es interesante entender que los mineros informales, artesanales, que se dedican a la minería en zonas no permitidas, zonas prohibidas, son los que se convierten en mineros ilegales. Porque si ellos desean desarrollar su actividad en zonas permitidas, en este corredor, por ejemplo, minero que se estableció en Madre de Dios, cumpliendo los parámetros, no tendrían ninguna limitación. Es decir, es decisión de cada uno de ellos. Exactamente, el problema es eso. O sea, no se puede hacer actividad minera en zonas prohibidas. Por ejemplo, en los cursos de agua, lagunas, cochas, y por supuesto también las zonas, parques nacionales. Y entonces esos mineros informales también se convierten en ilegales, porque no se puede hacer actividad porque está prohibido en estas zonas. Entonces creo que el feliz acuerdo es una decisión de parte de los dirigentes de base, porque estamos hablando de los dirigentes que realmente trabajan, son mineros reales, no son dirigentes que tratan de engañar a los verdaderos que trabajan en las minas. Habría que ser también autocríticos porque probablemente el proceso de comunicación, de información, no ha sido del todo eficiente para poder llegar a todos y se ha creado cierto temor de ciertos mineros informales que creían que iban a perder su oportunidad de seguir desarrollándose en los lugares donde esté permitido. Entonces no han hecho ningún trámite. Tienen de plazo hasta el 19 de abril para iniciar su proceso de formalización. Es decir, existe en este momento, hoy, para los mineros informales que están marchando en Nazca, en estas zonas de nuestro país, de decidirse por llenar su declaración jurada, de hacer sus trámites para que inicien su proceso de formalización. ¿Eso todavía es vigente, es válido? Es vigente. O sea, todos los mineros en proceso de formalización que han presentado su solicitud entran a esta segunda etapa, que es la etapa de saneamiento. Solamente los que tienen la solicitud. Y aquellos que no han presentado la solicitud son ilegales, o sea, están al margen de la ley. Eso significa de que los mineros que hayan presentado van a empezar a ir cumpliendo los requisitos para finalmente tener pues la autorización para la explotación. ¿No? Tiene su plazo. O sea, el proceso de saneamiento es a partir del 20 de abril con un horizonte hasta el 2016.
Entonces significa que tiene bastante tiempo para poder cumplir y ser pues un minero formal, porque usted sabe que un minero formal o formalizado tiene muchas ventajas. Sí, claro. Puede hacer sus compras legalmente de sus insumos, puede comercializar libremente sus Puede ser minerales. sujeto a crédito para tener Sujeto- equipamiento, herramientas que le permitan hacer un trabajo también más decente, ¿no? Y no en las condiciones infrahumanas en las que se dan en determinados lugares. Así es, entonces tiene una serie de ventajas, porque también es necesario también la contribución a través de sus tributos, porque requiere... Es una obligación eso. Es una obligación, porque usted sabrá que los mineros ilegales en la zona de Madre de Dios han depredado miles de hectáreas de terrenos. Y hay problemas accesorios a eso, como trata de personas, prostitución, una serie de problemas que de verdad que era un tema que ningún gobierno había tomado esta decisión como lo ha hecho el presidente Ollanta Humala, de enfrentar, Ahora, como de dices- querer erradicar definitivamente la minería ilegal. De acuerdo, ahora usted ha tocado un tema interesante porque efectivamente el gobierno central está haciendo sus mayores esfuerzos, está destinando muchos recursos de todos los peruanos para tratar de resolver este problema que data hace 40 años. ¿Qué tienen que hacer ahora los gobiernos regionales? En estas reuniones se ha identificado, se ha analizado la responsabilidad y el compromiso que deberían de tener también los gobiernos regionales, porque ellos conocen la realidad de la zona, y ellos conocen sus ríos, saben cuáles son las fuentes de contaminación, el daño que se le hace al ambiente de sus propias regiones. ¿Se ha visto esto también en estas conversaciones? Sí, mire, somos conscientes todos, el Ejecutivo está totalmente consciente porque de verdad que ha habido algunas... se ha obviado algunas partes dentro del proceso de formalización. Por eso se va a emitir un paquete de medidas, decretos supremos que de verdad van a agilizar este proceso de formalización. Por eso el interés del gobierno es de que estos 70.000 mineros en proceso de formalización se formalicen definitivamente. Para eso el gobierno va a dar las facilidades para que se agilice y que se cumpla con el permiso finalmente de autorización de explotación del mineral. Entonces con eso se concluiría definitivamente con un horizonte, como le vuelvo a decir, al 2016. Es decir, este es un proceso de formalización a mediano plazo. No se trata de que la noche a la mañana presentaron su solicitud y tienen que cumplir con todos los requisitos. Lo primero que se tiene que hacer, y que cuyo plazo se vence el 19 de abril, es expresar su deseo de formalizarse. Ese es el primer gran paso que deberían hacer todos los mineros artesanales que hay en nuestro país. Así es, el primer paso y el primer requisito para ser el minero en proceso de formalización es presentar esa solicitud. El que tiene ya esa solicitud presentada ya es un minero ya informal, o sea, ya está en un proceso de formalización. Significa de que hay 4 o 5 pasos que hay que ir cumpliendo ya progresivamente hasta, como le vuelvo a decirle, hasta terminar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas para la explotación. Pero eso no significa de que los mineros informales sí están permitidos hacer actividad continuar minera. con su actividad. Su actividad minera. En este momento está permitido totalmente porque ya son mineros en proceso de formalización. Entonces creo que con esto ya se cumple uno de los problemas que había y una de las preocupaciones que tenían los mineros informales de que definitivamente se terminaba el 19 de abril y ya no podían, sino ahora creo que con eso se han ido muy satisfechos con esta decisión del gobierno a través de la PCM. Entonces creo que el Premier ha sido muy claro de que los mineros van a seguir cumpliendo con todos los requisitos finalmente para ser un minero formal. Lograr su formalización. Congresista Molina, le agradecemos mucho esta conversación. Gracias por darnos esta buena noticia en realidad, por compartir con nosotros esta información. Muchas gracias, Julio, muy agradecido. Bien.